Bueno, ahora sí. Bueno, les damos la bienvenida a este nuevo ciclo, un ciclo de clases abiertas, gratuitas, de conversatorios que van a tener distintos temas a lo largo del año y en función de varios pedidos que habíamos tenido desde el CES y sobre todo de un seminario taller que hicimos hace un mes sobre estos mismos temas, sobre la historia social, el aporte de los enfoques biográficos, que duró 3 encuentros, parece que nos habíamos quedado medio cortos, y entonces los compañeros, nada, nos pidieron de profundizar, nosotros les ofrecimos una clase más que en principio iba a ser solo para ellos, pero bueno, decidimos abrirla y inaugurar este ciclo de clases y conversatorios sobre este tema que es tan apasionante, ¿no? Sobre lo que son, sobre lo que son el uso, no solo el uso de las técnicas gráficas y narrativas en trabajo social, porque seguramente muchas y muchos de ustedes utilizarán el genograma y alguna otra técnica, sino en realidad el uso, como bien planteábamos, el uso creativo y transformador de estas técnicas, ¿no? El genograma no es nada más, no es un dibujito que uno hace y nada más, ¿no? Es una técnica para trabajar con las personas, para trabajar con la familia. Una compañera en el curso anterior nos decía, bueno, el médico se lo da para que lo haga la enfermera, ¿no? Como si fuera un trámite, hay algo que llenar. Y sin embargo es una herramienta valiosa para la intervención, ¿no? Entonces, bueno, damos comienzo oficialmente. Yo creo casi todos conocen lo que es el CES. El CES es un centro de capacitación, de estudios, de investigación, que desarrollamos una serie de actividades como esta, como investigaciones sobre estudio de autoras y autores, estudios de modelos de intervención, espacios de supercovisión, bueno, difusión en redes bueno, y otras actividades. Un centro que nació a fines de los 80, eh, con la intención de generar, digamos, brindar apoyo y capacitación sobre temáticas vinculadas con lo grupal, lo institucional, postdictadura, quienes fueron sus fundadoras y mis maestras. Yo soy egresada del CES, hoy ya están muy grandes. Una de ellas incluso falleció, Ruth Teubal, pero bueno, yo recupero su legado, que en realidad ellas también me lo entregan a mí, y aquí estamos, ¿no? También haciendo honra a a quienes fueron mis maestras. Eh, bueno, ¿cómo va a ser la modalidad entonces? Bueno, vamos a hacer una brevísima introducción, yo voy a hacer una brevísima introducción a lo que tiene que ver con el uso de las técnicas y los instrumentos, para después basarnos de lleno con nuestro querido compañero Hermes Álvarez Soto de Chile, para meternos de lleno en lo que es el genograma, el ecomapa, el mapa de redes. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Tenemos 2 horas para trabajar. Nosotros les habíamos sugerido bajar el GenoPro, no sé si lo conocían, y si no lo conocían, vamos a hacer algún ejercicio, vamos a trabajar para que ustedes, obviamente, somos muchos, pero sí hacer algún ejercicio para familiarizarse mínimamente con esta herramienta, ¿no? Entonces, bueno, Hermes nos decía eh, de presentarse, de escribir por ahí de dónde son. Bueno, tenemos un encuentro muy federal con colegas de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, estoy leyendo acá la lista, eh, Mendoza, La Rioja, Neuquén, Misiones, Río Negro, La Pampa, Jujuy, Formosa, creo que están casi todas las provincias. Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán, creo que no falta ninguna. Eh, las áreas de desempeño laboral también son muchísimas, ¿no? Educación, salud, discapacidad, salud mental. Hay muchos colegas de educación, me llamó la atención, muchos colegas de educación, digo en porcentaje, ¿no? Siguiéndole el campo de la salud mental y el área de desarrollo social. Después los demás, el campo jurídico y de vivienda y demás, como están menos representados, pero la mayoría son 22% de educación, 22% de salud mental y otro tanto. Así que, bueno,
Perdón, Viviana Vendersky está escribiendo por privado que no encontró el link y nada. ¿Podés, Gustavo, por favor, comunicarte con ella o reenviarle el correo? Bueno, de La Plata y estoy viendo, bueno, maravilloso. Maravilloso este encuentro federal. Lo que no tengo muy registrado es hay colegas de otros países, pero, pero bueno. Bueno, entonces, cuando hablamos de técnicas e instrumentos, ¿de qué hablamos? ¿Sí? Vamos a hablar de técnicas gráficas y narrativas. Entonces, cuando hablamos de técnicas e instrumentos, no podemos pensar las técnicas y los instrumentos por fuera de lo que son los objetivos de la intervención, por fuera de lo que es el proceso de intervención. Y cuando hablamos de proceso de intervención, hablamos de un proceso dinámico y dialéctico entre conocimiento, intervención y transformación. O sea, conocemos para intervenir, intervenimos para transformar. ¿Mm? Vamos a insistir mucho en esta cuestión, que las técnicas y los instrumentos en trabajo social siempre son de intervención, salvo que estemos haciendo una investigación y que el objetivo, nosotros estamos haciendo una entrevista en un proyecto de investigación. Y bueno, no tiene fines interventivos, aunque sea de investigación aplicada, ¿no? Digo esto porque muchas veces escuchamos colegas que dicen, no, yo no hago, nosotros no hacemos intervención, nosotros hacemos informes sociales o periciales. Y entonces la pregunta es, ¿y de dónde sale ese informe? Si no es de una intervención, si no es de un proceso de conocimiento. Pero además, ese proceso de conocimiento es cómo se desarrolla, ¿no? Un proceso de conocimiento es ponerle un micrófono a alguien para que hable. Un proceso de conocimiento es hacer una lista de preguntas. No, una intervención, una entrevista es un encuentro dialógico, es un encuentro reflexivo, requiere una relación profesional, como bien van a decir nuestras pioneras, Teresa Rosell y muchas otras. La entrevista, que es una técnica, pero es sobre todas las cosas, es una relación y es un proceso. Entonces, no podemos pensar las técnicas y los instrumentos por fuera de esta lógica de lo que es este proceso de producir conocimiento a la vez que intervenimos y que a la vez que intervenimos estamos conociendo. Y que ese conocimiento y esa intervención debe ser transformadora. Y digo debe porque eh, lo que no se, cuando se presenta una situación problema, si esa situación problema no se resuelve favorablemente, tiende a empeorar. Por definición, por definición, un problema, a diferencia de una dificultad, un problema es una situación que no puede resolverse por sí sola, que no puede resolverse automáticamente y que requiere de un conocimiento y de una acción especializada. Eso es un problema. Entonces, una situación problema que requiere de un conocimiento y de una acción especializada para poder resolverse o encaminarse, pues si no lo tiene, bueno, entonces tiende a empeorar, ¿no? Entonces me parece bien importante tener en cuenta este concepto, ¿qué es un problema? Entonces, y esa intervención, por supuesto, tiene que ser transformadora. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de transformación? Hablamos de procesos emancipatorios, hablamos de procesos de autonomía, ¿no? Hablamos de una intervención antiopresiva, hablamos de procesos de reflexivos. ¿Mm? O sea, ¿cuáles son los objetivos que yo me propongo lograr, ¿no? En una intervención? Bueno, que las personas, digamos, obtengan grados crecientes de posibilidades de revisar, de reconocer su situación, de pensar, de pensar propuestas alternativas. ¿Mm? Y el proceso de intervención tiene fases, tiene momentos, y estas técnicas se utilizan prioritariamente en el momento en la fase inicial, ¿no? En el análisis de la demanda, de la construcción del problema, y si bien se utilizan prioritariamente en la fase inicial, se pueden utilizar en cualquier momento del proceso de intervención, ¿no? Yo puedo decidir armar un ecomapa, yo puedo decidir a armar un mapa de redes en cualquier momento de la intervención, más allá que son más que valiosas y útiles justamente en el proceso eh, en el momento más específico del conocimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de técnicas,
las técnicas no, si yo no tengo en claro que una técnica es conocimiento puesto en acto y no tengo claro cuál es ese conocimiento que estoy poniendo en acto, lo más probable es que actúe, y discúlpenme la expresión, que esté actuando como mono con navaja. ¿Mm? Tengo un instrumento y no lo sé utilizar, ¿no? Entonces, una entrevista, perdón, una técnica es siempre, siempre, siempre conocimiento puesto en acción. Siempre es conocimiento puesto en acción. Es más, es la utilización, va a decir Teresa Russell, es la utilización consciente de determinadas teorías, ¿sí? Para un determinado fin. Entonces, eh, bien. Y por otro lado, la cuestión de la especificidad profesional, y con esto cierro para darle lugar a Hermes, por otro lado, la cuestión de la especificidad profesional. Nosotros acá hay un gran debate en el colectivo profesional entre quienes somos partidarios de defender la especificidad profesional y quienes no lo son, ¿no? Quienes plantean que esto es una fragmentación positivista y demás. Si yo no sé quién soy, si yo, a ver, lo específico, ¿qué es la especificidad? La especificidad tiene que ver con aquello que es propio, ¿no? De un grupo, de una disciplina, ¿no? Que es propio, que es característico y que la constituye la diferencia de otras, ¿sí? Entonces, si yo no sé qué es lo propio, lo característico, lo que me constituye, es muy difícil ir al encuentro de otros. ¿Mm? Entonces, para poder la pregunta que yo siempre hago en los equipos de supervisión y demás, bueno, ¿cuál es el aporte específico, diferencial que marca la diferencia que tiene el trabajo social para hacer en un equipo, en una escuela, en un juzgado de familia, en una intervención con violencia, en salud mental? ¿Qué es eso que tengo de diferente, de específico, que no lo tienen los demás? Porque el problema es que muchas veces en trabajo social tenemos mucho conocimiento de la especialidad, nos especializamos en violencia, nos especializamos en discapacidad, en consumo, tenemos un montón de saberes y conocimientos de la especialidad, más no de la especificidad. ¿Y esto qué produce? Bueno, produce que se diluye, nos perdemos, ¿no? Terminamos hablando como psicólogos, como médicos, como abogados, ¿no? Y perdemos especificidad. Y cuando perdemos especificidad, perdemos absolutamente el valor de lo que tenemos que aportar a estos campos. Entonces, pasan cosas como, por ejemplo, definir una problemática social como el tema de la violencia de género y la violencia contra las mujeres, y la definimos como un problema social, cultural, político, y hablamos del patriarcado, y derivamos a psicología. ¿Pero qué pasó ahí? Ahí hay un cortocircuito entre marco teórico e intervención. Si decimos que la violencia es un problema social, político, cultural, pues debe intervenir el trabajo social, que es la disciplina y la profesión que tiene las mayores capacidades para hacerlo, porque tiene la posibilidad de mirar el problema en forma global, justamente un problema complejo por la cantidad de factores que inciden, y el trabajo social puede mirarlo desde el macrosistema, desde las creencias, los principios, puede mirarlo desde lo institucional, puede mirarlo desde lo micro, y sin embargo, ¿qué hacemos? Derivamos a psicología. Vaya a saber en manos de qué psicólogo caen, además, ¿no? Vamos. Entonces, estas son las inconsistencias que muchas veces tenemos. Por eso, queremos profundizar en el uso de técnicas e instrumentos, reapropiarnos de técnicas e instrumentos que además creó el trabajo social y que después se las apropiaron otras disciplinas. El problema no es que las otras disciplinas se las apropien, porque nosotros también nos apropiamos de conocimientos de otras disciplinas. El problema es que después nosotros nos quedamos afuera muchas veces. O sea, las otras disciplinas se apropian y como que nosotros como que quedamos afuera, ¿no? Y entonces, para terminar, el trabajo social tiene principios y tiene finalidades. Los principios tienen que ver con aquellas
eh, valores que orientan y guían la intervención, por eso están al principio, que tiene que ver con el respeto de la dignidad humana, con la aceptación, con la defensa irrestricta de los derechos humanos, etcétera. Tiene una cantidad de principios, la participación activa de las personas en todo el proceso de intervención. Nosotros no planteamos la participación porque somos buenas, nosotros planteamos el tema de la participación porque es un principio ético, es un principio político y es un principio metodológico además, porque sabemos que el éxito de la intervención depende de un involucramiento, ¿no? De una adhesión al tratamiento, como dicen los psicólogos. O sea, la participación activa es la base del cambio del tratamiento. Entonces, estos principios tienen componentes éticos, políticos, teóricos y metodológicos, pero también tiene finalidades, que es hacia dónde vamos, hacia dónde va la intervención. Seguimos eh, recordando que nuestras pioneras dijeron que los fines últimos del trabajo social es construir una sociedad más justa, más libre, más igualitaria, una sociedad democrática, o los perdimos por el camino. Entonces, en estos grandes principios que guían y orientan, y estas altruistas y políticas finalidades, tenemos los procesos de intervención como procesos de conocimiento y acción transformadora, y tenemos el uso de las técnicas y los instrumentos como teorías puestas en acto. Dicho esto, entonces, le damos la palabra a nuestro querido compañero Hermes, con un magíster en trabajo social clínico, con una licenciatura en la Universidad de Concepción de Chile, con muchísima experiencia en el campo de la salud mental y con una participación activa en el gremio, lo que nosotros acá le decimos el colegio profesional. Bienvenido, Sí. Hermes. Y también ejerzo privado, porque te acuerdas Ujú. que me decía que dijera eso también, que ejerzo Exactamente, libremente la profesión en exactamente. términos de asesorías familiares, Ujú, peritaje y ujú, supervisión de equipos de infancia. exactamente. Buenas tardes a todas, todos, todes. Bien. Vamos a comenzar. Voy a proyectar. ¿Te deja compartir? ¿Estás habilitado? Bien. Sí, Ah, bien, bien. ¿se ve la Perfecto. pantalla ya? Se Les está voy a bien. pedir, Ahí porque está. hay muchas personas conectadas, Sí. entonces yo voy a dar un espacio después de cada técnica para que me puedan hacer preguntas si algo no quedó claro o algún comentario, ¿ya? Para aprovechar el tiempo, porque es bastante difícil sintetizar estas tres técnicas en una hora. Como ustedes saben, como dijo Viviana, la presentación es uso creativo y transformador de técnicas gráficas, narrativa y la intervención con familia, desde el trabajo social. Y para adentrarnos en esto, yo voy a usar como bibliografía siempre a colegas, ya la producción hecha por trabajadoras sociales y especialmente con trabajadoras sociales clínicas estadounidenses son las que crean, ¿ya?, los instrumentos como el genograma, el ecomapa, y desarrollan fielmente un poco todas las corrientes distintas de la teoría sistémica, del enfoque ecológico, ¿ya?, y otras más, pero como son instrumentos que están radicados principalmente dentro de la teoría sistémica y ecológica, voy a centrarme solamente en esas expositoras principales. Y para empezar un poco hablando del genograma, acá está traducida el libro que es reconocido como el gran aporte para presentar los genogramas dentro de los procesos terapéuticos y dentro del trabajo social. Y acá hay una colega bastante importante, que es Mónica McGrawley, que hace junto a un psicólogo, que es Randy Gerson, este libro a principios de los 80 y traducido en el 85, y que ella reconoce que el genograma parte un poco por el trabajo de los equipos de terapia familiar y sobre todo la postura de Murray Bowen, que es un psiquiatra en el año 78. ¿Y qué es cómo definen ellos el genograma? Como un formato para dibujar un árbol familiar que registra información
sobre los miembros de una familia y sus relaciones durante por lo menos 3 generaciones. Y acá hay un punto súper importante, porque ahí vamos a ver rápidamente un poco el fundamento teórico. Para que sea genograma, tiene que ser de 3 generaciones. Muchas veces en la práctica habitual, ya en entrevistas muy cortas que realizamos, solamente graficamos 2 generaciones, pero hoy pierde el sentido teórico que tiene el genograma en términos de ver pautas familiares que son reiterativas dentro de las relaciones familiares de varias generaciones. Entonces, mínimamente, para que sea un genograma efectivo, tendría que ser con 3 generaciones al menos. Y acá los referentes teóricos principales nace de la teoría sistémica, ¿ya? Y esta situación de ver 3 generaciones tiene que ver un sentido con el enfoque intergeneracional que es de Bowen. Y también con todas las propuestas de las teorías del ciclo vital familiar. Yo voy a destacar dos, ya que son del 2000, de este siglo, realizadas por trabajadoras sociales estadounidenses y chilenas. Para recordar un poco, porque para que, como no sé cómo lo dijo Viviana, para repetirlo, pero para que la técnica cobre vida y sea una propuesta ya activa de la teoría, tenemos que saber por qué utilizamos cuadrado, círculo, con líneas. ¿Qué representa eso? Y acá hay conceptos claves de la teoría sistémica que uno debe conocer para poder aplicar correctamente el genograma e interpretarlo. La teoría sistémica enfatiza que los seres humanos, los seres vivos son sistemas abiertos. ¿Qué significa eso? Que son influidos por el contexto social y son interdependientes frente a la influencia de otras personas, de otros sistemas sociales o de distintos contextos. Y esta idea de totalidad, que es principio básico del enfoque sistémico en términos que la suma de las partes no da el todo, ¿cierto? La totalidad. Cada persona es parte de un subsistema y a su vez es un subsistema por sí mismo. Hay un subsistema personal, hay uno familiar, hay uno de pareja, hay uno conyugal, hay otro filial, de fraterno, etcétera, etcétera. Y la otra gran premisa de la teoría sistémica es la capacidad de estos sistemas abiertos y vivos de retroalimentarse. En estos términos de compartir información, compartir experiencia, que puede ser de manera positiva como negativa, y eso establece la vida de los sistemas, el crecimiento, los aprendizajes y las crisis, mediados por una búsqueda incesante de estos organismos por buscar un equilibrio que se denomina homeostasis. O sea, el sistema, las familias recrean, ¿cierto? Interacciones para sobrevivir y mantener un equilibrio familiar. Y el otro gran concepto que nos ayuda por los procesos terapéuticos es la equifinalidad, que no hay una causa única de los problemas, sino múltiples, y que por distintos caminos puede tener el mismo efecto. O sea, elegir una alternativa puede significar múltiples consecuencias en la vida de la familia de las personas. Ya no hay una receta establecida, sino son múltiples las posibilidades de cambio que tienen los sistemas vivos. Y esto nos da bastante oportunidades en términos de poder modificar estructuras, sobre todo en las familias más vulnerables y más dañadas. Y en términos, ¿cómo se interpreta el genograma? En términos estructurales, está esta idea de subsistemas, que clásicamente son tres: el conyugal, el parental y el fraternal. La existencia de límites, como estos sistemas que son abiertos, familias son bastante rígidas, no dejan
o se resisten a la influencia de las instituciones, mientras que otras son muy flexibles y no hacen ningún filtro frente a la influencia del medio. Entonces ahí tendríamos dos límites distintos, un límite cerrado, un límite eh, laissez-faire, y hay un límite intermedio con esta idea del equilibrio, que es los límites normales, que son permeables a cierta información positiva del medio social. La existencia de reglas, ¿ya? Los distintos roles, el más conocido y el más típico, ¿cierto? Este rol de chivo expiatorio, la persona del integrante de la familia que es reconocido como el problema, que es el responsable de todas las dificultades de la familia, ¿ya? El adolescente problema, el alcohólico, ¿ya? La madre negligente, etcétera. Y los distintos procesos comunicacionales que se dan al interior de estas familias y el reconocimiento dentro de estos procesos comunicacionales, la existencia de una relación triangular, ¿ya? Que conlleva algún tipo de desorganización cuando se alían dos personas o más en contra de otra. Desde el enfoque intergeneracional, ¿qué nos dice Bowen? Que, que desarrolla sus investigaciones durante las décadas del 50 al 70. Existe un proceso de proyección familiar. ¿Qué significa eso? Que ciertas pautas, ¿ya? Relacionales, comunicativas, de reglas, se repiten de una familia a otra. Nosotros nos vemos en la práctica, en definitiva, que si hay una persona que tiene algún problema de dependencia, alguna droga, alcoholismo, una adicción, como la cocaína, se tiende a repetir esa pauta relacional en las siguientes generaciones, como también hay suficientemente investigación que prueba que el embarazo adolescente se reitera de una generación a otra, o el hecho de constituir familias monomaternas centradas en la mujer, ya familias solas con jefaturas femeninas, y si uno analiza, viene esta historia desde la bisabuela, la tatarabuela. Otro punto importante de cómo salirse de esa proyección familiar, este autor dice que hay procesos de diferenciación. ¿Qué significa? Que la persona trate de salir o romper con este mandato familiar o esta rigidez del sistema. Y lo que había dicho anteriormente, la existencia de triángulos que rigidizan las relaciones dentro de la familia y no permiten la diferenciación. Por último, la tercera grupo de teorías están relacionadas con la teoría del ciclo vital. Acá hay un libro del 2002 que habla, son dos trabajadoras sociales, nuevamente McGrodip y Betty Carter, terapeutas familiares, académicas connotadas de Estados Unidos, que escriben este libro sobre los ciclos vitales expandidos y establecen 7 etapas dentro del ciclo vital: la partida del hogar, cómo los jóvenes se desapegan de sus figuras parentales o se diferencian de ellos, cómo establecen uniones de pareja, posteriormente cómo asumen la paternidad de niños pequeños, maternidades, la familia con hijos adolescentes, cómo, qué pasa en las familias cuando en la etapa donde los hijos ya se van de casa, el desprendimiento de los hijos, lo que comúnmente se denomina como nido vacío, ellas le llaman familia en edad media, ya que los padres ya quedan sin sus hijos y restablecen esta relación diádica, y la última etapa que es acercándose al final de la vida. De otra forma, dentro del trabajo social familiar, como libro muy importante dentro de Chile, es realizado por Nidia Elwin y María Olga Solar.
ambas terapeutas familiares, académicas de la Universidad Católica de Chile, que es la más antigua de nuestro país, establecen también un ciclo vital, pero más conservador, dado el contexto institucional católico, donde surge un poco la Escuela de Trabajo Social de la Católica, que habla del inicio del matrimonio. La primera fase la circunscriben al lazo matrimonial, posteriormente enfrentándose a convertirse en padre, cuando los hijos se van de la escuela, la familia con adolescentes, la reducción de la familia con la partida de los hijos, el nido vacío, la conjunción de tres generaciones. Dentro de la teoría del ciclo vital, pasar de una etapa a otra significa afrontar ciertas crisis vitales, normativas. Entonces el genograma detalla todos esos procesos de cambio. ¿Ya? La entrevista al genograma debe ser considerada como parte de una evaluación comprensiva, sistemática y clínica. Es una herramienta interpretativa, subjetiva, que puede generar hipótesis de evaluaciones sistémicas, dice McLeod. Y dentro de la simbología clásica de genograma, Harman en el 83, ya, McLeod en el 85, citados por Elvin Solar, el cuadrado, hombre, el círculo, mujer, la persona índice, o sea, a quien nosotros estamos identificando como la persona central dentro del estudio o la realización del genograma, va con un doble marcado, el embarazo, las muertes, los abortos, como acontecimientos vitales. Ahí estaríamos viendo cómo se va constituyendo, primero dibujando, ¿cierto? Colocando los nombres de las personas, las edades y qué tipo de relación tienen. Eh, una cosita, Hermes, ustedes vayan como pensando y pensando preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué solo, qué pasó que solo hay varones y mujeres? ¿Qué pasa con la diversidad, por ejemplo, ¿no? O sea, estas son, digamos, son producciones que, como bien dicen, son del 83, del 85. O sea, ustedes, a medida por eso Hermes, muy cuidadosamente, está situando y ubicando temporoespacialmente, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos un autor es fundamental que sepamos en qué año, en qué década, cuándo escribió, ¿no? Y en qué contexto. Entonces, bueno, hay montones de preguntas para hacerle, ¿no? O Sí, sea, valorar lo que, enormemente digamos, que son técnicas maravillosas y a lo es interpelarlas, ¿no? Dale, perdón, sí, eso. sí, lo que pasa es que la teoría sistémica es una teoría que busca el equilibrio Claro. y es normativa. Y el Ujú, ciclo vital como teoría central de la interpretación del desarrollo de la familia es una teoría heteronormativa, ujú, funcionalista, ujú, ¿cierto? De ahí surge un poco la interpretación. Entonces ahí vamos a debatir un poco que también existen otros ciclos familiares, ujú, ¿ya? Que, dado el tiempo, podemos ver que hay producción ya de ciclos familiares, de familias homoparentales que están en este libro. ujú, Este libro es del 2002 y habla de otros tipos de claro. diversos de familia. Lamentablemente no está traducido. Y también la simbología Ujú, que yo pude acceder es la clásica, pero también ya hay versiones de otra simbología más diversa, como la homosexualidad, ya el lesbianismo, la bisexualidad, las personas transgéneros ujú, masculinas, las personas transféminas femeninas, ya ahí, pero solamente lo encuentro en esta, ¿cómo se llama? Página. Ya no logré encontrar algún teórico que dispusiera y dijera, ya, estos son los símbolos frente a la diversidad sexual. Lo otro importante que las relaciones entre las familias también tienen determinada, eh, ¿cómo se llama? Gráfica. Ya tres líneas seguidas, muy cercanos funcionadas,
esta es fusionada conflictiva, los triángulos son conflictos, pobre conflictiva, unidos, separados o corte emocional y relaciones distantes. ¿Cómo nos interpretamos? Porque también esto no es llegar y dibujar, ¿cierto? Este árbol, sino también darle una interpretación desde lo estructural, qué tipo de familia es, quiénes la componen, ya, cuáles son sus relaciones principales, el tipo de adaptación a este ciclo vital que nosotros también podemos decir, no sé, si una persona vive sola, soltera, soltero, sin descendencia, no cumple con ninguna etapa del ciclo tradicional. Entonces, en ese sentido, también interpelar un poco a que ese ciclo tradicional no da respuesta al proceso vital de la persona que estamos identificando. La repetición de pauta a través de generaciones, ya esta situación de lo intergeneracional, qué cosas se van repitiendo y por qué se van repitiendo. ¿Por una ideología? ¿Por una creencia? ¿Por algún secreto familiar? Etcétera, etcétera. ¿Y qué sucesos y acontecimientos de la vida son muy importantes? Como los nacimientos, ¿ya? La entrada de las personas a la universidad, el primer trabajo, etcétera. Y las pautas que constituyen un poco conflicto, que son los triángulos relacionales y la búsqueda un poco del equilibrio y desequilibrio familiar que lo graficamos. Y vamos a un poco a mostrar un genograma hecho en Genoprop. Este es un caso real. Yo hacía informes como perito en procesos de adopción. Un proceso de adopción del 2009. Acá yo destaco, se ve cierto o no, se pueden ver que es Claudia y Cristian o no. Este es el matrimonio solicitante del proceso adoptivo. Y acá Cristian viene de una familia donde su padre murió, que había una diferencia sustantiva de edad entre los padres, y Claudia también viene de una familia que sus dos padres están presentes, y ambos tienen una familia numerosa. Acá vemos que Cristian es el tercero de 5 hermanos, con 2 relaciones de pareja de la madre, y Claudia es la menor de 2 hermanos, pero tiene muchos sobrinos. Y acá vemos también la presencia de 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sobrinos. En ese sentido, es una familia numerosa donde el concepto de familia es importante el hecho de ser padre o madre. Y los tipos de relaciones son bastante positivas. Como yo lo interpreto, y esto vale en el informe pericial de adopción, que el genograma del matrimonio SM se presenta como anexo a la gráfica, se infiere que Cristian proviene de familia desintegrada por fallecimiento de su padre, su núcleo familiar es numeroso, siendo 6 hermanos con los cuales mantiene relaciones armónicas. Aparece como figura significativa en el solicitante su madre. Claudia proviene de una familia nuclear, no numerosa, mantiene una relación nutricia con sus padres y cercana con su hermano. El matrimonio solicitante tiene un vínculo adecuado con sus sobrinos respectivos. No se observan indicadores de conflicto intrafamiliares ni disfuncionalidad familiar severa. Claro, porque las formas como se grafica la disfuncionalidad tiene que ver con la presencia de triángulos, situaciones de distancia o corte emocional. El genoprop tiene muchas otras relaciones, ya que ahora las voy a ir ejemplificando. Voy a salir de aquí. ¿Alguna duda hasta este momento o comentario? Lourdes ¿Algún tiene la mano comentario? levantada. Sí, Lourdes tiene la mano levantada. Lourdes. ¿Cómo les va, colegas? Qué gusto escucharles. La verdad que clarísimo toda la intervención.
Yo quería preguntar, ya que tocaron el tema de estos nuevos genogramas, donde también se incluyen las diversidades de género sexogenéricas, quería comentarle y consultar porque me interesa muchísimo estas técnicas y el valor que tienen en nuestros informes. Yo trabajo en la justicia, hago pericias de familia y en estos momentos están ingresando, por ejemplo, pedidos de régimen de visita de las mascotas en caso de separaciones de pareja, ¿no? E incluso estamos viendo casos de violencia vicaria donde ya no son los niños los que están en el conflicto, sino las mascotas y dentro del paradigma de persona no humana, de seres sintientes, el Código Civil de Familia ha adoptado acá en Tucumán esta competencia, digamos, en el área de los seres no humanos. Quería consultar si dentro de los genogramas hay alguna referencia al respecto, todavía no, qué opinión tienen ustedes. No quisiera Mi- irme de tema, pero sí, pensando en esas eh, presentaciones. Lourdes, ya se habla también en la última literatura de familia multiespecie, Ujú, ¿ya? claro, Multiespecie. ujú, Dentro de la tradición del genograma, el base no te incorpora mascotas, claro. ¿ya? Pero ya voy a mostrar un instrumento que lo crearon una ONG chilena que se llama Opción, que le llaman diagrama familiar interactivo, que se lo voy a mostrar y ahí ya sale mascota, como instrumento para desarrollar el genograma. Dentro del Genopros que voy a mostrar, todavía no sale, por lo menos la versión que yo viajé ahora del 2020, no encontré un símbolo de mascota dentro del programa computacional. Pero yo creo que va evolucionando y prontamente se va a incorporar. Aquí ¿Ya? podemos retomar lo primero que dijimos. Recordemos que las técnicas son teorías puestas en acto. Entonces, dime qué teoría está sosteniendo esa técnica y te diré lo que hay o lo que no hay. Siempre una técnica es teoría puesta en acto. Siempre, siempre, siempre. Entonces, lo que hay que revisar, porque las técnicas, esto me olvidé decirlo, perdón, Hermes, un minuto, las técnicas tienen un ciclo de vida, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciclo de vida? Decimos que las técnicas alguien las diseña, alguien las piensa. En un segundo momento alguien las utiliza, ¿no? Y luego de esa utilización hay que revisarla permanentemente, hay que revisarla a la luz de la práctica, hay que revisarla a la luz de los nuevos conceptos teóricos, hay que revisarla a la luz de la legislación, ¿no? En el cambio, los cambios en el Código Civil, o sea, hicieron que tuviéramos que modificar un montón de formas de nombrar. O sea, vuelvo a insistir, la técnica es algo vivo, por eso muchas veces cuando nosotros vemos que, bueno, y esta revisión nos lleva directamente a la actualización. Entonces, las técnicas se diseñan, se utilizan, se revisan, se actualizan y se vuelven a rediseñar. Y para esto es necesaria la teoría y tenemos que tener un lugar activo. Si no aparecen las mascotas como parte, bueno, se lo agregamos. Y esta es la función heurística también de la teoría. La teoría tiene que permitir comprender, mostrar, abrir la mirada, nunca puede ser un corset que cierre, ¿no? Sí. Y siguiendo la mirada Hermes, sistémica, perdón, Hermes, ¿Mm? perdón. ¿Cuánto tiempo te llevó esa síntesis que hiciste, eh, esas apreciaciones diagnósticas respecto de esa pareja? ¿Vos ahí leíste como una especie de dictamen pericial o algún argumento ahí? ¿Cuánto tiempo te llevó llegar a Eh, ese... lo que pasa que en la legislación antigua del 2009, que ya cambió la ley de adopción, te exigían una pauta de informe y te exigía el informe social, porque para ser validado como adoptante en Chile, tiene que ser primero una evaluación psicológica para descartar psicopatología y después el informe social. Y el informe social para adopción te establece un mínimo de intervenciones. ¿Ya? Que son mínimamente una entrevista por cada uno de los adoptantes de manera individual, una entrevista a la pareja, una entrevista a cada una de las personas de la familia extendida, llámese
padres de los solicitantes, hermanos, primos, ¿ya? A cada uno de ellos, de las líneas, y una visita domiciliaria mínima al matrimonio y la aplicación de instrumentos como el genograma. Yo me demoré en ese informe un mes y medio, más o menos, ¿ya? Pero yo hice, si no me recuerdo, unas 3 visitas domiciliarias y muchas entrevistas. O sea, para formar un genograma de esa situación, tienes que por lo menos tener, yo creo que unas 3 horas de aplicación. Ya, porque acá la idea del genograma es que participe y tener la opinión de todas las personas de la familia. O sea, para establecer las relaciones bidireccional. No puedo hacer un genograma de acuerdo al modelo sistémico entrevistando a un integrante y decir, no, yo tengo una relación distante con mi papá, ya coloco distante. Eso hay que verificar lo que opina el papá. ¿Hay una relación distante o no? ¿Ya? O si me llevo bien con mi pareja, ya, pero ¿qué dice la pareja? Ya, la relación está demostrada en la literatura que el vínculo de los padres respecto a su hijo es distinto. Entonces, hay papás que van a ser más cercanos a las hijas y más distantes a los hombres, etcétera, etcétera. Entonces, esa situación hay que ir verificándola. Muy bien, No es gracias. el genograma no es una técnica rápida, requiere bastante tiempo. Ya por lo menos una entrevista, si tú tienes una entrevista familiar, ya sea en box o domiciliaria, por lo menos de acuerdo a la cantidad integrante del sistema base que vas a investigar, de 1 hora. Claro, muy bien, gracias. Eh, Voy a ir a Genoprop. Yo no sé si alguien utiliza el Genoprop o ha utilizado, lo conoce. ¿Hay alguna persona que no lo conozca? Yo no lo conozco, Ya, Alejandrina. Estoy congelada y no sé por qué. Yo no lo ya. conozco y lo bajé recién y estoy tratando de Yo bajarlo ahora porque me viene yo la clave, qué sé yo. yo les voy a explicar, voy a hacer un ejercicio con una familia nuclear, ya, típica, y le vamos a colocar interacciones. Viviana también me dice que no lo conoce. Voy a ir bastante. eh, Dejen ver un poquito de dónde lo tengo. El GenoPro se baja y es gratuito la versión más simple, Ujú. ya, que puedes trabajar. ¿Están viendo la pantalla? Sí. ¿Sí? Este es el Genoprop, tiene un tablón como llaman ustedes, que acá está la simbología, ¿ya? Uno le hace clic y te dice lo que es. Ahora a mí no me aparece porque como estoy compartiendo pantalla, oh, oh, ahí. Para empezar a diseñar una familia, apretamos F, ahí te sale ya los antecedentes del padre, la madre, de los hijos. Entonces yo voy a poner una familia, Pedro, padre, María, madre. Voy a colocar que estas personas son más mayores, que nacieron en 1940, el caballero, y falleció en 1996. Y que esta señora nació en 1950 y que está viva. Acá hay una pestañita que dice añadir. Voy a colocar el primer hijo, que va a ser Juan, y Juan nació cuando su mamá tenía 15 años, madre adolescente, ponemos 1965, y que hay una hermana que se llama Inés y que nació en 1960. Y ahí acepto y me da el genograma. Aquí está María, hasta ahí Pedro,
Ahí está Juan, que tiene 61, Inés tiene 66. Acá vamos, pinchamos esto que define la relación, ¿cierto? Podemos colocar que esta es una relación, que ella es viuda, y vamos a asistente familiar, bueno, a relación, y ahí coloco viudez. Y me sale que eso es el símbolo de viudez. ¿Se va entendiendo? Para agregar yo información o establecer las relaciones, yo marco, acá me reconoció como, me lo reconoció como hombre. A ver, Hermes, ¿y posición qué es? ¿cómo? Vos apretás acá para poner relación y dice, hay uno que dice posición, Voy a verlo. ahí abajo. Posición. Es, Nunca lo he usado. ah, No, yo no lo he usado. Eso es como para acercar o alejar. ¿Ya? Lo ah, que sí, me aluciné que era posición social, bro. no, 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 el Genoprop no habla de posición social o de clase, Claro, no, sí, sí. ¿ya? Ahí me salió como hombre, entonces le coloco los antecedentes como propiedades, que era Inés y que había nacido en 1960 y ahí me va a dar la edad, ¿ya? Acá voy a colocar que es Juan. Vamos a agrandar esto para que se vea mejor. A ver, Que Juan, les pregunto, ¿y qué diferencia habría con un árbol genealógico? A ver, porque esto que parece que Hermes está haciendo es como un árbol genealógico. ¿Qué diferencia habría con un árbol genealógico? ¿Qué le está, Y es cómo? la- esto que decían ustedes, que son el esquema de las generaciones, ¿no? Sí, pero el árbol genealógico también marca generaciones. Ahí está contestando Verónica, las relaciones, claro, el tipo de vínculo. Cuando uno hace el árbol genealógico de su familia, dice, ay, este abuelo mío vino de Italia, mi abuela era criolla, nació en no sé tal lugar, pero no está marcando relaciones. Entonces acá justamente lo importante es eso, ¿no? Claro. eh, acá El agregué, genograma, perdón, el genograma no analiza, el genograma da, eh, digamos, permite es una graficar, gráfica, no analiza, vos haces el análisis. y la familia, Quería sumar porque que, la idea es que la familia participe. Ahora claro, vamos quería a ir a sumar eso. en función a eso, ¿no? Digo que esta técnica uno la utiliza en una entrevista en el domicilio, en la institución, y después la lleva adelante y la transforma en el GenoPro para poder llevarla al informe. Ujú, Entonces, para mí es una técnica sumamente valiosa porque te permite ir dibujándola de alguna manera con el entrevistada o el entrevistado ujú, y permite este análisis que se hacía en función a los vínculos. Y cuando aparecen en la historia de las familias las diferentes problemáticas, el alcoholismo en el abuelo, ujú, si hubo un abuso sexual en qué momento, en qué momento histórico, con qué vínculo de si fue un nieto, si fue un hijo, ¿no? Digo, ujú. estas cosas facilitan mucho en el uso de la técnica. Después el análisis es propio del profesional, Claro, pero Claudia, ¿de acuerdo a qué finalidad tú le des a la claro, técnica? claro. Porque si le puedes, lo que yo entiendo que tú le estás dando una finalidad diagnóstica, ¿cierto? Ujú, ¿Qué está sí. sucediendo con esta familia? ujú. Pero también vamos a ver con otro instrumento
que también puede ser una afinidad terapéutica cuando se hace a través del Exacto, juego. Ujú. exacto. ¿Me entiende? Entonces ahí ahora estoy graficando para que los colegas que no conocen el Genopro, Mm. ¿ya? Acá estamos la segunda generación, los hijos de Pedro y María, que son Juan y Inés, y que ellos con sus respectivas parejas. Acá puedo colocar en la relación que ellos son un matrimonio. Acá podemos colocar en la relación que están divorciados y agregar para tener la siguiente generación una hija y un hijo. Ah, mm, Ay, ¿por qué no me sale el hijo? Ahí, me salió indefinido. ¿Se Si va alguien, entendiendo un poco? si alguno tiene abierto el suyo propio y se anima a ir armando algo, lo va probando para después, a ver, lo vemos. Ya, ahora voy a empezar. María, ¿qué relación tiene con su hijo? Si hay un corte que ya no se hablan hace mucho tiempo, colocamos ah, rompimiento, alejamiento. Ay, ¿dónde está? Hacia ahí, y ahí se queda graficado. Si esta señora, vamos a poner que María es nuestro sujeto, que está en una situación como de abandono. Entonces la relación emocional con su hija es distante, pobre. Y ahí se va graficando. Entonces, si estamos investigando, yo trabajo en salud, de que hay una adulta mayor que tiene 76 años, coloquemos la enfermedad a ella. Una persona de 76 años puede tener Alzheimer. Ahí te lo grafica. Ese colorcito te dice ya que puede tener artritis y etcétera. En estas líneas de estos colores hay enfermedades. Hay varias enfermedades que uno puede ir relacionando y vamos a graficar que ella vive sola. A ver, a ver si me sale. Que ella vivía con su marido que viuda está viviendo sola. Entonces ahí yo pongo control, destaco María, destaco Pedro, hago clic en el derecho y pongo nuevo hogar. Lo voy a hacer de nuevo, control, 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 hago clic, nuevo hogar. Y ahí estoy diferenciando unidades familiares. Tamara, Buenas ¿quiere que la... tardes. Buenas tardes. Lo que quería consultar es si permite identificar como em, no solo a una persona como la principal, sino, por ejemplo, no sé, a dos hermanos. Sí, Mira, voy a tratar de hacerlo. Yo lo había hecho de otra forma. Acá, a ver, ay, ¿por qué no me sale? Acá voy a colocar que esta chica tiene un hermano. Ya, tú me dices que cómo se identifican ellos dos. Como ahí estaría. Y yo tendría que sacar a esta persona como usuario índice. ¿Esa era tu pregunta, Tamara? sí, perfecto. Acá le llamamos identificado, no índice, pero es lo mismo,
paciente identificado. Ya. Lo otro importante es que esta situación simple, nosotros podemos colocar la simbología. Hacemos clic y vamos a nueva leyenda y ponemos todos los símbolos que utilizamos. A ver, a ver. Y ahí te sale toda la simbología que tú utilizas, sobre todo los informes que son periciales, uno tiene que colocarle eh, nueva leyenda. Ahí te sale todo, ahí se me descuadra, pero ahí sale toda la simbología de las relaciones. Claro, para que el otro tenga también criterios como para leerlo, ¿no? Exactamente. Porque en definitiva, la idea del genograma es que sea, ¿cierto?, que la gráfica te diga una apreciación directa a la familia. Cuando va uno a tribunales, uno anexa, pero uno interpreta, porque obviamente el juez, el abogado, no va a tener idea. Pero igual es importante colocar la simbología, porque hay que adherirse a algún autor, porque las simbologías a veces cambian. Ahora vamos a verlo un poquito en el aspecto más terapéutico, y para eso les voy a mostrar un instrumento que hicieron una ONG chilena. Ay, me pierdo. Que se llama Opción, que trabaja con vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, y crearon, crearon un material para, no me ven todavía, ¿cierto? No, todavía no. ¿Dónde está la pantalla? A ver, discúlpenme, que tengo muchas cosas. Ahí sí, ¿cierto? Ahí volví al PowerPoint. ¿Sí se ve? Sí, 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 sí. Ya. Acá esto es nuevo, lo presentaron este año, que se llama Diagrama Familiar Interactivo de Corporación Opción. Es un material que viene en una caja, ¿ya? Y está con imágenes que las personas seleccionan para representarse en las familias, y esto es magnético, ¿ya? Esta figurita yo la tengo puestas en una pizarra acrílica. Entonces ahí uno le puede pedir a las familias que se identifiquen, y hay rostros de personas de mayor edad, mediana edad, niños, jóvenes, de ambos sexos o sexos genéricos. Acá aparecen las mascotas, ¿ya? Y los acontecimientos vitales, que el triángulo, ¿cierto? Que es embarazo, cruz o X, que es muerte, y los abortos. Acá están las relaciones que ellos destacan. Esto es producto de una investigación. Ellos hicieron una sistematización de todos los niños maltratados, vulnerados en sus derechos que tuvieron por décadas, y las relaciones que se establecían. Las más habituales era una relación sexual abusiva, que está representada por esa señal, como una olita, fusionado conflictivo, relación conflictiva, muy unidos, unidos, apartados y distantes, que son coincidentes con la teoría. Y ahí ejemplifiqué uno en la pizarra. Mi pizarra es chiquitita, en mi casa entonces no pude hacer una gran familia, pero acá
tenemos ya que esto se supone que tú lo puedes hacer más interactivo con una pizarra acrílica o en tu escritorio y con figuritas o imágenes que representen a la familia y cómo se están haciendo las relaciones. Y esto tiene movimiento. Entonces, no sé si se ve. Sí, perfecto. Ah, ¿Se ve? Acá lo eh, tengo y acá, claro, tú puedes mover, ir cambiando, ir agregando, de ujú, acuerdo a lo que la familia estime. ujú. Y en ese sentido puede significar una sesión de trabajo terapéutico con la familia desde una mirada sistémica. También pensé que también se pueden hacer ecomapas, ya que acá puedes poner los sistemas y es una herramienta bastante didáctica para trabajarla. Yo sé que obviamente es muy difícil que ustedes tengan acceso porque esto, no sé si tiene, ¿cómo se llama? Venta internacional, está recién empezando, pero es la idea, se puede incluso crear. Claro, Yo antes, se pueden se recortar, puede, se lo puede inventar exacto, las uno, claro. imágenes, Ujú, o también hay literatura que habla de trabajar con la fotografía de la familia, también. con fotos de los integrantes familiares y que se vayan ellos ya eh, estableciendo sus relaciones Ujú. o imágenes o situaciones o objetos que representen a cada miembro de la familia. Sí, uno se lo puede hacer con cartones, bueno, ahí hay que ser creativo. Sí. ¿Dudas? Hermes, ¿Sí, me llamó Viviana? la atención que solo figuran abortos espontáneos Mm, en las opciones. sí, Sí. ¿En las opciones del Genopro o de qué? ¿Sí? Sí, en el anterior, no sé, en En este el no. anterior, sí. En este tampoco, en este también solo había aborto espontáneo. Sí, lo que pasa que por lo menos estos instrumentos en Chile, parece que en Argentina los abortos libres, ¿cierto? ¿No? no, lo que En pasa es que, legislación. sí, no, yo creo que Sí. Viviana se refiere a los abortos causados por violencia, ¿no, Vivi? No solo a eso, Ah, Vivi, esos ok. son los abortos elegidos. Claro, están los abortos elegidos, donde hay una decisión, ahora que hay legislación también, pero después están los abortos provocados por patadas, golpes, Mm. inducidos por la pareja, que no la deja usar métodos anticonceptivos, la viola, después le dice que el hijo no es de ella, o sea, de esas historias hay montones, ¿no? Entonces eso habría que, Lo que pasa es que tú puedes poner una simbología especial para eso o claro, graficarlo también a través de la relación de abuso. claro, claro, Sería Nosotros como aquí, otra vulneración, sería. claro, exacto. claro, Sería como Nosotros, una categoría a agregar. claro. No es nosotros lo acá lo tenemos mismo, complicado. claro, perdón, perdón, Acá en Chile nosotros no lo podemos graficar cuando es voluntario porque acá es un delito. claro. ¿Ya? Solamente hay tres causales de aborto, que Ujú, es violación, ya que el feto vaya con problemas gestacionales o está en riesgo la vida de la mujer. Solamente esas tres causales. ujú, Acá el aborto todavía es un delito. ujú. Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo pasar al siguiente, a la siguiente técnica? No sé si le Sí, yo tengo gustó. una pregunta. Sí. No, respecto de este PDF, ¿vamos a tener acceso o no? Van a tener Lo que acceso a pasa la, no, van a a la tener acceso a la grabación. grabación. Ah, bueno. El Va a resto estar están en los YouTube libros. después la grabación. No, está buenísimo, la verdad que súper interesante. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda más en la aplicación del genograma? Insisto que para que sea genograma requiere la participación de integrantes de la familia, no solamente una persona, y que requieres una entrevista ya de mayor tiempo y fomentar la participación activa. Porque cuando nosotros trabajamos con esto, las mismas personas se van viendo y van definiendo lo que está pasando.
y van comprendiendo o problematizando la dificultad. Sí, Oriana, de acuerdo a los objetivos que tengamos en el abordaje. Disculpa, Hermes. Y en el Sí. caso estaba viendo recién, yo estoy desde el celular, perdón, tuve ahí una situación así que estoy conectada al celu. Cuando en el genograma ponen uno de los miembros de la familia y al lado la cruz, eso significa que falleció, digamos, se pone Sí, como en otro cuadradito. es que lo que pasa es que lo mostré acá, porque esta es ¿cómo se llama? Es algo didáctico. Pero dentro de lo que da la indicación, la crucecita va al interior del cuadrado o al interior del círculo. Así se coloca al interior. Una pregunta. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Para importarlo cuando se termina con el programa GenoPro, ¿se recorta la imagen o tiene alguna Hay una función? parte que dice seleccionar todo. Y ahí tú Ah, copias y pegas. perfecto. Gracias. Y el Este suicidio. genograma, ¿eh? Eh, Ahí me pillaste, Elena. No sé, ahí nunca he graficado un suicidio. Ahí tendríamos que ver, y no creo que haya simbología. Yo nunca he leído simbología de suicidio. Yo ¿Ya? creo que sí, Entonces ahí tendría que crearse la categoría. yo recuerdo haber visto, no sé si era eso exactamente, que era, no sé si era la cruz que está con la muerte, con un redondel o algo así. Algo yo lo vi. Pero Yo además recuerdo hay así, cruz con algo, redonde. sí, es una cruz con un redondel para el suicidio, pero además ahí también, porque sería interesante poder graficar idea de suicidio, intento de El, suicidio el, y el, el, alguien el, ge- el, suicidado en la ge- el, ge- familia. el Genopros te permite en el tablón donde hay enfermedades, hay una situación que es riesgo suicida. Riesgo suicida, Y ok. también trastorno salud mental. Claro. Por ejemplo, nosotras a las mujeres en la primera entrevista les preguntamos si alguna vez se había tenido una idea de suicidio, si había intentado, y bueno, no, obvio, si se había suicidado o no, pero bueno, pero en la familia es importante saber si hay alguien que se suicidó, un hermano que se suicidó y eso. Por eso, como decimos, las técnicas y los instrumentos son eso, son herramientas de trabajo, son herramientas que hay que estar muy atentas a a su diseño. Hay que estar muy atentas a su diseño con una vigilancia teórica, con una vigilancia metodológica permanente, ¿m? Para que no se convierta, para que no se rutinice, para que no se convierta en un dibujito eh, que lo hacemos casi por rutina, ¿no? Bueno, porque tiene que estar, entonces hacemos el dibujito. No sé si está acá presente, no me acuerdo el nombre de la compañera que dijo que en su hospital el médico se lo daba a la enfermera para que lo haga. Bueno, y la enfermera que hacía, hacía un dibujito. O sea, era eso, era un dibujito en la historia clínica, nada más. ¿Mm? Ya. ¿Cuáles son las finalidades del genograma? Esta es una lectura mía. Construir la historia personal y familiar. Nos ayuda a construir la historia, sobre todo cuando hay participación activa de la familia. Graficar las relaciones familiares, elaborar hipótesis diagnósticas, diseñar estrategias terapéuticas, facilita la comprensión de que el problema está en las relaciones familiares y no la persona. Externaliza el problema sobre todo a la gente que se le denomina el chivo expiatorio o el culpable de todo lo que ocurre en la familia. Y obviamente colabora con el trabajo interdisciplinario. Ahora vamos a el ecomapa, y el ecomapa como base tiene la teoría ecológica, que en palabras simples, ¿cierto? Hay una interdependencia entre sistemas mayores, que partimos del microsistema, de la persona o la familia, el mesosistema, que son las instancias de socialización como
secundaria, como la escuela, la familia, la iglesia, lo que está en el entorno más cercano a la persona, el exosistema, que ya son las instituciones, los servicios públicos, ¿ya? Y el macrosistema, que ya son las ideas dominantes, la ideología, ¿cierto? El sistema neoliberal, el patriarcado, etcétera, etcétera, etcétera. Y el ecomapa es creado por una trabajadora social, que es Ann Harman, que publica un artículo en el 78, que es traducido, se llama Evaluación Diagramática de las Relaciones Familiares, en la revista Caseboard, y crea el ecomapa. Ella es una destacada académica, tiene muchas publicaciones, y aquí está la fuente, que es el artículo donde propone esta idea, que ella le llama una metáfora ecológica. Puede llevar a los trabajadores sociales a ver al cliente no como una entidad aislada para su estudio, sino como parte de un complejo sistema ecológico. Esta perspectiva les ayuda a centrarse en la fuente de nutrición, estimulando apoyos que deben estar disponibles en el entorno íntimo y extendido. Hace posible el crecimiento y la supervivencia. También lleva a considerar las habilidades sociales, las relaciones instrumentales que los individuos deben tener para aprovechar las posibilidades de su entorno y para afrontar su exigencia. Esta es una traducción hecha por inteligencia artificial. ¿Ya? Dice que es una simulación sencilla con papel y lápiz que se ha desarrollado como una herramienta de evaluación, planificación e intervención. Representa de forma dinámica el sistema ecológico cuyos límites abarcan a la persona o familia en su espacio vital. Y el mapa, este es el mapa que ella muestra, incluye en el centro de la familia y los sistemas, ¿ya?, con que la familia se relaciona. Y en el libro de Nidia Elwin y María Alba Solar, grafican ya, hay una plantilla como para desarrollarlo, que está la familia al centro, la familia extensa, el trabajo, la iglesia, la familia extensa, la recreación, los amigos, la educación, la salud, y el tipo de relación, que es muy parecido al de genograma, una relación positiva, una conflictiva, una esporádica, una intensa, y a qué dirección va dirigida. Y acá lo importante también es ver que en el original, la propuesta original, está un genograma dentro del centro del ecomapa. Y desde de este genograma que está en el ecomapa, pueden haber relaciones distintas de los integrantes respecto a su sistema. O sea, uno de los hijos le puede encantar el colegio y otro tener autoestima escolar. Entonces, no siempre la relación con los contextos es igual entre los miembros de la familia. Hermes, ¿podrías poner de nuevo el del macrosistema para sacarle una Sí, foto? sí, Ese no, el otro. sí. En vez de sacar una Ahí. foto, pueden hacer un print de pantalla y lo pegan lo pegan en un archivo. Si supiese. Bueno, pregúntale a alguien de cómo se hace un print de pantalla, porque a veces Ok. es una tecla en general, que apretás la tecla, pintás y lo podés pegar en algún. Yo, ¿Sí? sí, no, quería agregar algo, bueno, cuando vos me digas, Hermes, pero algo de los orígenes, muy breve del modelo ecológico. Sí. Deja terminar un poco la Sí, utilidad sí, y sí, ahí te sí, paso un poquito la palabra. dale, dale. ¿Qué finalidades tiene? Conocer las vinculaciones de las personas y familias con su entorno, y qué es la labor específica de los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales. El diseño de intervenciones en los varios sistemas que la familia requiere: educacional, laboral, de recreación, etcétera. También permite elaborar hipótesis de la interacción de la familia con su medio, reconocimiento de los recursos comunitarios y territoriales, la autoexploración de la familia y el trabajo multidisciplinario. Ya, Vivi. Sí, no, lo que les quería comentar que en general, ¿alguno de ustedes trabaja con el modelo ecológico? Sobre todo quienes trabajan en violencia. No,
¿Eh? Yo en salud trabajo mucho con ese modelo, en salud Ajá, mental. en salud mental, perfecto. ¿Nos podés dar alguna referencia teórica o cuáles son los principios, las bases o algo así? ¿O desde qué autor, hay algún autor en particular que vos tomes como referencia? Así como de origen, Minuchino, la teoría sistémica, muy de origen, Ajá, la teoría de comunicación de Palo Alto, bueno, todo ese enfoque. Pero además, bueno, Morín, Edgar el Morán. pensamiento complejo, sí, Edgar Morin, porque es como así una mirada muy macro, que se pueden ver toda una serie de relaciones, enseguida visualizás y empezás a imaginar toda esa complejidad, digamos. Sí, 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 estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el modelo ecológico pone énfasis en los contextos más que en las relaciones, ¿no? Entonces, este modelo es antiguo, ¿no? Pero el que más lo popularizó en los últimos años fue Bonfenbrenner, Uri Bonfenbrenner, ¿no? Porque él lo que plantea es que dice que primero que las personas vivimos en forma simultánea en varios contextos, el micro, el meso, el exo, o sea, estamos viviendo permanentemente en simultáneo en distintos contextos y que estos contextos generan efectos sobre las personas favoreciendo ya sea un desarrollo armónico o no, o siendo contextos de malestar, de crisis, de enfermedad, ¿no? Entonces, lo que él va a trabajar, Bonfenbrenner en realidad lo que desarrolla es desarrolla, valga la redundancia, lo que busca es elaborar una teoría del desarrollo humano basado en la influencia de los ambientes. Por eso es tan importante para el trabajo social, por eso es tan importante para tener en cuenta cuando tenemos que hacer un socioambiental, de qué hablamos cuando hablemos de contextos y de ambientes, y cómo esos contextos y estos ambientes afectan a las personas, favoreciendo u obstaculizando, pero también cómo las personas reaccionan a sus ambientes, a su medio, porque esta reacción no solo tiene que ver con el contexto en sí mismo, sino con la percepción. Yo puedo sentir que vivo en un ambiente muy hostil y que quizás para otros no sea tan hostil. O puedo pensar que en mi barrio está todo bien y otro puede decir, no, en este barrio yo no, o sea, me siento mal para vivir, ¿no? Lo mismo que con las instituciones. Cuando no sabíamos, no conocíamos nada acerca de nuestras pioneras, lamentablemente, que muchas veces tenemos una enorme ignorancia de los aportes que tiene el trabajo social, no sabíamos que Mary Richmond ya muy tempranamente había desarrollado ¿cómo se dice? Había desarrollado un esquema y un enfoque ecológico porque justamente ella está muy influenciada por los autores que crearon e inventaron la ecología social, ¿no? Tanto en sociología como en psicología. Solo les quiero mostrar una imagen, y con esto, y seguimos con Hermes, eh, ¿no? Esta es una imagen de cómo Mary Richmond concibe, ¿no? A ella, ay, perdón, cómo hay que, voy a agrandar un poquito, ay, se me pone acá un letrero y no lo puedo agrandar. Bueno, cómo Mary Richmond concibe digamos, el estudio del Tenés que sujeto, habilitar ¿no? el contenido, Vivi. Sí, esto tengo que. Sí, lo que pasa no Habilitar el me. contenido. Habilitar contenido. Ahora puede ser. Sí, no, pero igual no puedo achicar esto. Bueno, no importa, no quiero extenderme, pero sí si ustedes ven, eh, ay, no. Bueno, estos círculos concéntricos hacen referencia a cómo A es la persona y ahí van las fuerzas familiares, B tiene que ver con, no, primero están las fuerzas familiares, después están las fuerzas personales, después están las fuerzas vecinales, entre los vecinos está todo, desde los profesores, la iglesia, los sindicatos, la biblioteca, el club, ¿no? Después las fuerzas cívicas, las fuerzas privadas de la caridad, lo que serían todas las organizaciones de ayuda en ese momento, hasta llegar al Estado.
Entonces Mary Richmond dice que muchas veces, como decimos en Argentina, nos saltamos tres pueblos, vamos de la persona al Estado, sin haber trabajado todos estos vínculos y todas estas relaciones. Bueno, acá nada, eh, perdón, bueno, y quienes han desarrollado este modelo también son trabajadoras y trabajadores sociales que yo durante muchos años ni sabía que existían, como son Karel Gitterman y Germán, que, que bueno, tuvimos la ilusión con Hermes de armar un grupo de estudio sobre los modelos y no tuvimos suerte de que nadie se interesara en acompañarnos en armar el grupo de estudio. Así que si están interesados, bienvenido sea para volver con nuestra iniciativa del grupo de estudio sobre los modelos. Bueno, nada, eso quería. Vamos al último, que es el mapa de red. Ahí hay una gráfica de uno realizado y el mapa de red es más contemporáneo, es de un psiquiatra que lo plantea, Slutsky, que basa su terapia en el concepto de red social y él dice que la red social personal puede ser definida como la suma de todas las relaciones que un individuo percibe como significativas o define como diferenciadas de la masa anónima de la sociedad. Y él hace un cuadrante dentro del círculo y divide este cuadrante en familia, amistades, relaciones comunitarias y relaciones de estudio y de trabajo. Y acá estaría la persona en el centro. Esto es un trabajo más bien individual, que las primeras circunferencias son las relaciones íntimas, las medianamente íntimas en el segundo círculo y las aisladas en el tercer círculo. Acá está como lo grafican el libro de Annie Elwen y María Olga Solar, colocándole un valor, relaciones cercanas, medianamente lejanas. ¿Y cómo se evalúa este en términos de lo que plantea el autor? Que las características estructurales, o sea, él dice, y la literatura nos dice, a mayor personas que tengan interacción con el ser humano, mayor es el equilibrio, mayor es el desarrollo. Ya, somos seres sociales y el aislamiento social nos perjudica. ¿Cómo son esas relaciones? La densidad, o sea, son relaciones cercanas, son agentes socializadores, son personas que nos ayudan. ¿Cómo se distribuyen esas personas? Es distinto tener persona de confianza en el barrio que tenerla en otra región del país. Si ese tipo de relaciones son homogéneas o heterogénea en términos de que yo tengo personas que me pueden ayudar a limpiar mi casa, pero no tengo personas que me puedan ayudar a ir al consultorio o a un centro de salud. ¿Y qué características tienen estos vínculos y qué función cumplen en nuestras vidas? Después la función de estos vínculos que él las clasifica en compañía social, apoyo emocional, guía cognitiva y consejo, regulación social, ayuda material y servicio, acceso a nuevos contactos. ¿Y con qué atributo tiene cada de estos vínculos? ¿Qué funciones son las más importantes que desarrollan cada una de esas personas que identificamos? ¿Cómo si esas personas pueden crear varias dimensiones de apoyo social hacia uno y qué reciprocidad nosotros tenemos de ello y cuál es la intensidad de eso? La frecuencia de estos contactos y también cuando uno lo aplica sale la historia personal. Y bastante importante, lo habíamos visto un poco en el seminario Familia, sobre todo cuando tú trabajas con personas con problemáticas como la violencia contra la mujer, tienes la víctima sobreviviente y no reconoce, se siente sola, que el aislamiento es una de las características, ¿cierto?, de este problema social. Y
al aplicarle y graficarle, que ella lo anote los nombres, las personas, se conecta con su historia, ¿ya? Y va reconociendo dentro del proceso con quiénes puede contar o con quiénes no. Y también nos da una apreciación diagnóstica en términos si reconoce como una relación esencial para ella el victimario, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, el mapa de red es una gráfica bastante, que se ve sumamente simple, ¿eh? Pero realizarlo en una buena entrevista, logras bastante información que te permite trabajar procesos con las personas y las familias. ¿Y qué finalidades tiene? Grafica las relaciones actuales de las personas desde una menor intensidad a una mayor intensidad o intimidad. Facilita la construcción de la historia personal, reconoce la existencia de redes de apoyo, permite también elaborar hipótesis diagnósticas, facilita el diseño de intervenciones sociales y potencia estrategias de apoyo social y mutualidad. Eso era mi presentación. Comentarios del mapa de red, si hay alguna duda, no sé si lo utilizan, si lo conocían. ¿Lo conocían o no? ¿Alguien puede responder? ¿No? ¿No lo conocían? Hola, ahí justo Sí. estaba escribiendo. Eh, Hace poco tiempo empecé a trabajar en una residencia de larga estadía para personas mayores, que tiene la característica que la mayoría tienen deterioros cognitivos y otras situaciones relacionadas a la salud mental. Y bueno, esto es una de las técnicas que solicitan desde, digamos, en este caso PAMI, porque es prestador de PAMI, de poder que todos tengan en su legajo, en su historia clínica, este mapa de red. Así que nada, estaba muy interesada en poder, si bien recuerdo de cuando tuve las clases en la facultad, pero hace mucho tiempo de esto, necesitaba también refrescar estos conceptos, ¿no? Generalmente los hacemos en el momento de un ingreso y después sí hay alguna modificación, pero bueno, generalmente llegan con muy pocas relaciones, ¿no? Sí, Perdón, eso es Verónica. bastante... Perdón, no le quería preguntar porque en la universidad, ¿dónde lo viste? En alguna asignatura de familia? ¿En qué universidad? Sí, hace muchísimo, no recuerdo ahora el nombre, era nivel 3 en ese momento en la UBA, la Ajá, materia. ajá. Ahí no recuerdo la cátedra. Ah, bueno, pero Eh, era la cátedra de pero familia. bueno, No, porque en como si general te no se ve. dijera 15 años. No, 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 es interesante porque en general no se ve. Por eso Pero te bueno, pregunto. fue como en esas clases, pero no es que hubo un desarrollo, una profundización en el tema, sino que fueron como mostrando distintas Ajá, técnicas ahí. Bueno, ahora no me acuerdo la está bien. cátedra, No, no, pero no, 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 sí para saber, para recuerdo saber. ese material. Ok, ok, está. Perdón, Hermes, ¿qué ibas a decir? Lo que pasa que también todos estos comparten el mapa de red, comparte lo sistémico y también lo ecológico. Claro. Ya son técnicas totalmente complementarias, Ujú, ¿ya? Y que dan antecedentes distintos, claro. ¿ya? De Una no hecho, puede reemplazar a la otra. claro. Entonces te dan toda una cosmovisión, ¿ya? Ecosistémica de la interacción de la persona con su ambiente, Ujú, ya que sería yo lo llamaría lo básico como para hacer un buen diagnóstico familiar. ujú. Por eso se habla también del modelo de Bonfenbrenner o estos modelos se les llama modelo ecosistémico multidimensional, porque justamente es esto, toma lo ecológico respecto de los contextos y lo sistémico respecto de las relaciones, ¿no? Como que eso es lo importante, como vincular, digamos, las dos cuestiones, y vuelvo a insistir,
en la importancia y que estos modelos, la gran mayoría fueron desarrollados por trabajadores sociales, pensados por trabajadores sociales, y que hoy se los han apropiado otras disciplinas o nadie, y bueno, nosotros no perdemos, para volver a la cuestión de la especificidad, ¿no? Miren qué hermoso y qué valioso aporte nosotros tenemos para hacer en un equipo interdisciplinario, decir, oiga, miren, este es el mapa de red, estos son los vínculos, estas son las relaciones de esta persona, de esta familia, ¿no? Entonces, esto ahí Matilda dice, vi el genograma Sí. en una materia por arriba, claro, es esto lo que pasa, ¿no? Es como, bueno, es un dibujito, pero bueno, no, para aprender a usarlo hay que entrenarse, obviamente. No es que... Eh, lo otro que se me fue decir que lo importante es colocarle fecha a la aplicación de la Sí, herramienta, el claro, instrumento, sí, porque la realidad es dinámica y va cambiando. claro, Entonces claro. también para que la familia, la persona vaya visualizando Ujú, el progreso. Y ahí claro. tú también tener dentro de tu hoja, Ujú. de tu No, expediente, no, y sobre ¿ya? todo yo pienso para quienes trabajan con poblaciones, entre comillas, cautivas, por ejemplo, en las escuelas. Esto se puede hacer al inicio de una familia o ¿cómo se llama? Que consulta por un niño, etcétera, etcétera. Y al año siguiente, cuando vuelve a empezar la escuela, al año siguiente se vuelve a hacer, ¿no? Esto está vinculado con lo que son, lo que llaman los estudios cualitativos longitudinales, ¿no? Los estudios cualitativos, digamos, estas herramientas son herramientas de la intervención, pero son también herramientas para la investigación, ¿no? El próximo encuentro vamos a trabajar sobre historia social, que tiene como base lo que son los estudios biográficos, ¿no? Y entre los estudios biográficos, como la historia de vida, el curso de vida, están los estudios cualitativos longitudinales, que miran, como su nombre lo indica, proceso. Entonces yo puedo trabajar con una familia, ¿no? O trabajo en un centro con adolescentes. Bueno, lo hago hoy y en un año lo hago de nuevo. Entonces, pero nos cuesta mucho pensar en términos de procesos de intervención a lo largo del tiempo, ¿no? O con una persona que está institucionalizada una viejita, no tengo por qué pensar que su vida o su vida familiar vincular no va a cambiar de acá a un año, ¿no? Entonces, por eso vuelvo al origen, lo que decíamos al principio, las técnicas se diseñan, pero se ponen en práctica, pero se actualizan, se revisan permanentemente a la luz de la teoría, de la legislación, de los marcos institucionales y de la propia vida de las personas, ¿no? Eh, Pablo Gómez hace una consulta, parece, o un comentario. Sí. Dice, ¿es posible construir historia social, biografía familiar y de parentesco? Estas herramientas, como yo decía, te permiten abordar la historia, ya la historia de las personas, de Ujú. acuerdo a un marco referencial que puede ser un método autobiográfico, que puede Claro, ser una práctica narrativa, que claro. puede ser a un abordaje feminista, si quieres colocarle la situación de poder en las relaciones, te permite darle una interpretación, porque obviamente la técnica, si bien tiene una base sistémica y ecológica, esa es moldeable también a otros marcos referenciales si tú quieres darle otros objetivos. ¿Ya? Sobre todo si entendemos lo biográfico como relato. Por eso es tan importante que la familia participe, que escriba, que sea partícipe del proceso, porque de ahí le va el protagonismo y uno va disminuyendo su poder respecto a esa otra persona y vas a una situación más igualitaria donde co-construimos un proceso interventivo. ¿Algún otro comentario? Todavía nos queda tiempo, parece, ¿cierto? Hasta las 7:30. Sí. La historia social, bueno, depende cómo la encaremos, porque bueno, la historia social es muchas cosas a la vez. La historia social es vamos a decir que es un método, es un instrumento, ¿no?
es un instrumento de registro, es una técnica de intervención. La historia social es muchas cosas a la vez, pero tiene como supuesto y como base lo que son lo que llama el enfoque biográfico, que es un enfoque de investigación cualitativa en ciencias sociales y humanas que si bien tuvo sus orígenes, y nuevamente tiene sus orígenes con el trabajo social, con con los primeros estudios de tipo etnográfico en la Escuela de Chicago, bueno, esto fue apropiado por otras disciplinas y el trabajo social lamentablemente lo dejó de lado, ¿no? Pero tiene su origen en la Escuela de Chicago, en los primeros estudios etnográficos. Y dentro de ese enfoque están también la etnobiografía, la etnoautobiografía, también es muy interesante trabajar con las personas y con las familias la construcción de la propia narrativa, ¿no? Paul Ricoeur toma el concepto de identidad narrativa, ¿no? Porque incluso él dice que la identidad se va construyendo a medida que se va narrando esa historia, ¿no? Bueno, es muy, muy interesante. Digo esto porque es el tema que vamos a trabajar en la próxima, que es el 13 de julio, y también pareciera que ahora están de moda las terapias narrativas, pero ya habían sido inventadas hace mucho tiempo, ¿no? Desde el enfoque afectivo, claro, sí, fundamentalmente, claro, sí, 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 sí. Digamos, por eso volvemos a insistir en el título de esta clase abierta, que era el uso creativo y transformador. No es hacer dibujitos, hay que ser muy creativa, ¿no? Para su utilización, y que siempre el objetivo tenga que ver con los principios éticos del trabajo social, con los principios filosóficos, con sus finalidades más, digamos, bueno, con las finalidades que tiene en términos de hacia dónde vamos con esta intervención más allá de un caso puntual, ¿no? Así que, bueno, nosotros les agradecemos la presencia, tuvimos más de 100 inscriptos. Sabemos que cuando la gente se inscribe en estas cosas, después no viene todo el mundo, por eso a pesar que estábamos como en 130 inscriptos, les pasamos igual el enlace. Estos temas los trabajamos también en el seminario de familia, así que bueno, les pasamos el chivo. Si algún está interesado, este miércoles es la última posibilidad para incorporarse al seminario de familia. La primera clase ya quedó grabada y bueno, ya a partir de la próxima ya no, porque quedamos, bueno, ya arrancamos. Otra cosa, ¿no? Lo importante Sí, es decir que solamente dimos una panorámica de los instrumentos, o obvio, sea, los obvio, obvio. libros que yo mostré obedecen, o sea, hay un libro escrito totalmente sobre genograma, Claro, claro. hay otras aproximaciones, hay mucho que leer también y Sí, profundizar claro, en claro, claro. términos de la situación, o sea, Ujú. una técnica va a ser totalmente distinta de acuerdo al abordaje teórico y también a la problemática Claro. que, que tú estás abordando. O sea, si Ujú. estás con una persona víctima sobreviviente a una violación, tú no Claro, puedes aplicar técnicas gráficas como esta. O sea, también hay que tener también ciertos rigurosidad y obviamente que prima el conocimiento y la ética, porque no es llegar y aplicar tampoco, claro, ¿ya? claro. Es solamente son facilitadores de procesos, ¿ya? Pero que también, como cualquier situación, tiene su límite y Ujú. depende también del entrenamiento y de la Claro. capacidad que tenga Ujú. la trabajadora o el trabajador social para desenvolverse. Por eso decíamos, esto se puede usar tanto en los primeros momentos vinculados con el diagnóstico, se pueden usar durante un proceso de intervención, o sea, como volvemos a decir, como toda herramienta, hay que ver cuándo la uso, en qué momento y para qué la uso, ¿no? Con un martillo puedo romper un vidrio, puedo hacer una hermosa mesa. Entonces, bueno, tengo que ver en qué momento la uso y sin nunca dejar de preguntarme con qué objetivo, qué quiero lograr con esto, ¿no? En términos siempre de conocimiento y en términos de intervención, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que son técnicas como que las uso en el curso de familia, cuando lo hicimos en el primer cuatrimestre, muchas colegas dicen, sí, nosotros hacemos genograma, pero lo hacemos al interior del equipo, nunca lo compartimos con la gente. Lo usamos para discutir en el equipo. Bueno, sí, está muy bien,
Pero bueno, ¿cómo hacemos para que también sea una herramienta eh, de intervención y de transformación? Porque la intervención del trabajo social eh, siempre es o debe ser transformadora, ¿m? Porque aquello que no se transforma tiende a empeorarse o a repetirse. Así que bueno, estamos muy bien de tiempo, les agradecemos la presencia, Viviana, la participación. Sí, Gustavo, antes de finalizar, sí, y bueno, acá hay un medio centenar de colegas sí. reunides. Recordemos que ayer hubiera cumplido 95 años Enrique Di Carlo, Ah, sí, sí, un, un colega, bueno, que sí, también dejó una huella para muchos de enorme, nosotros y otras, sí, ¿sí? Así que bueno, sí. ya que hay 50 colegas que están, Ujú, no nos sumamos nosotros tres, desde luego, sí, 53 personas conectadas, bueno, por ajá, lo menos ujú, hacerle esta pequeña mención sí, 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 a sí. Vamos a nuestra querida vamos a Enrique. hacerle una plaquita. Una de las personas más eruditas que yo conocí en mi vida, yo lo conocí siendo mayor, leía a Marx en alemán, leía a Durkheim en francés, leía a las pioneras en inglés, un filósofo que dedicó toda su vida al trabajo social, que fue injustamente criticado y bueno, no, que tiene 23 libros escritos, 23, y bueno, que en general no se conocen porque fue uno de los tantos proscriptos de nuestra historia, ¿no? Así que bueno, gracias Gustavo por el recordatorio. Vivi, una colega que es Lourdes pregunta cómo se puede anotar al seminario. ¿El de familia? Sí, escribinos, los Sí, que quieran tener más información, nos escriben a ces.capacitación, ces con 2C, ces.capacitación. Ay, mira, allí se lo conoció a Di Carlo. ces.capacitación@gmail.com. Y están a tiempo todavía hasta este miércoles. Ya tuvimos una clase, tuvimos el primer taller, pero todavía están a tiempo. Bueno, y los esperamos entonces para el 13 de julio. Sí, ya vamos a ver historia de vida y vamos a ver técnica, ahí está, CES, todo, bueno, todo con minúscula, ¿no? Todo con minúscula, .gmail.com. Técnicas narrativas y historia social. Así que, bueno, ok. Bueno, nos vemos la próxima, salvo que tengan algún otro último comentario para hacer. A celebrar ¿alguno? los 3 goles. Sí, sí. ¿Qué decías, Hermes? No, que admiro el fanatismo de ustedes por el Sí, fútbol. es una pasión. Exacto. Bueno, yo me retiro, chao. Muchas Bueno, gracias. Muy, nos muy vemos. hermoso, me encantó. Bueno, Buenas noches, gracias buenas a noches, ustedes. buena semana. Va a estar subida al canal de YouTube, ya les vamos a mandar el link para cuando la descarguemos y todo eso que lleva un tiempito. Bueno, les mando un abrazo. Gracias por su asistencia y colaboración. Nos Sí, sí, vemos. sí. Muchísimas gracias. Gracias.